debate que sin dudas nos damos siempre, creo que todos los días, como sociedad, como parte de una sociedad y una historia que viene acarreada, ¿no?, con diferentes situaciones que suceden en la provincia de Buenos Aires, en el país, en lugares donde quizás no accedemos a informaciones. Hablamos de políticas de seguridad, de control, de muchas cuestiones, digo, de la represión, de la policía, de seguridad, de inseguridad. Son cuestiones que queremos ponerlas en debate y también nos damos el lujo de estar con un referente en este sentido, alguien que estudia y que estudió y que se sigue formando. Esteban Rodríguez Alzueta está del otro lado y le agradecemos por su tiempo. Él es abogado, también magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y es actual docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y también de aquí de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Esteban? Ignacio Gallardo y Verónica Esner te saludan aquí en la 91.3. ¿Qué tal? ¿Cmo andan? Bueno, quizás es difícil comenzar con la primera cuestión de poner el debate de lo que se viene, no solo sucediendo ahora, digo, en todo momento al ser humano se lo intentó en las calles controlar, en los lugares públicos y en los lugares privados, digo, la cuestión del control y del castigo, que tanto también se habla en los libros. Sí, me parece que cuando uno piensa muchas veces en los problemas con los clichés que utiliza el funcionariado, que muchas veces replican lo que, digamos, los clichés, digamos, de la televisión, me parece que no ponemos los problemas lejos de cualquier solución, ¿no? Yo siempre repito lo que decía mi abuelo. Él decía que cuando uno la única herramienta que tiene en su cajón es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo, ¿no? Es decir, si la única respuesta que tiene el Estado es la cárcel, bueno, entonces todos los conflictos se van a meter siempre en la misma bolsa y nunca se va a hacer una distinción para entre los actores. Digo, nunca se van a detener a pensar por qué cometían, por qué de alguna manera protagonizaron esos hechos, porque no tienen tampoco distintas herramientas para poder abordarlos, ¿no? Sí, pienso también, digo, que ese Estado, la única manera que llega es lamentablemente a través de la fuerza represiva, ¿no? En gente que quizás nunca ha tenido una oportunidad. Sí, nosotros siempre decimos que para nosotros siempre es importante, a la hora, digo, por ejemplo, para la justicia, ¿no? La justicia, dado A debe ser B, robó, marche preso, no se pregunta, digamos, si una persona, por ejemplo, robó como, digamos, llegó a ese hecho como una estrategia de sobrevivencia, o desarrolló eso como una estrategia de pertenencia, o de alguna manera hizo del robo un trabajo, ¿no? Una profesión. Me parece que cuando una persona, por ejemplo, está robando un celular, a lo mejor 3 personas están robando un celular y esas 3 personas que estaban robando el celular estaban haciendo cosas muy distintas, porque a lo mejor una que estaba robando el celular estaba resolviendo un problema material concreto que tenía, estaba ayudando a la familia a pagar la olla, pero sabía que estaba haciendo algo que estaba mal y además es una persona que cree en el mundo del trabajo. Otra persona que robó el celular, a lo mejor lo que estaba haciendo era construyendo una identidad, usaba de alguna manera esa práctica para activar la vida grupal a través de las cuales iba construyendo, digamos, una identidad, y de otra persona, digamos, se dedicaba justamente a robar porque ese era justamente su trabajo, su forma de vida también, ¿no? Entonces, digo, son 3 personas que cometen el mismo hecho y sin embargo viven a ese mismo hecho, viven a ese mismo hecho de distinta manera. Entonces, por eso me parece que uno tendría que tener en cuenta la diferente forma en que he vivido ese hecho para saber cuál tiene que ser la respuesta del Estado, ¿no? La cuestión, el problema es que para el Estado argentino hoy en día, como la única respuesta que tiene es la cárcel, mete a todos los delitos en la misma bolsa y entonces no se pregunta, digamos, qué estaba pasando, cuál era el problema, cómo era vivido ese hecho, ¿no? Esteban, ¿qué tal? Verónica te habla. Hola, Verónica.
Hay algo que para mí es lo que marca, digamos, las decisiones políticas que tiene un Estado o un gobierno, en realidad, en síntesis, las políticas de Estado, que es el uso del monopolio de la coerción. Es evidente que en esta forma de gobierno, en estas decisiones políticas que está teniendo este actual gobierno, hay algo que es el tema de la represión de la lucha social y el tema de más policías en las calles o de pensar que esa es una necesidad social, que la sociedad está pidiendo más policías en las calles. ¿Qué es lo que demuestra eso? ¿Qué análisis haces? ¿Cuál es el objetivo? ¿O a qué refleja esa política de Estado que se está teniendo, no? Mira, yo en principio te diría lo siguiente respecto al monopolio de la fuerza. Yo no sé si, digamos, yo no creo que el gobierno, digamos, el gobierno de turno, que el gobierno de turno cualquiera sea hoy en día en la Argentina tenga el monopolio de la fuerza. Sí. Yo no creo que, digamos, que Vidal o Ritondo le digan a la bonaerense, policía venga para acá y viene para acá, vaya para allá, va para allá, corre, salte, salta. Digo, me parece que en todo caso, no estoy diciendo de que las policías se hayan corporativizado, pero que de alguna manera me parece que tienen niveles de autonomía, las policías tienen niveles de autonomía importante y una autonomía, digamos, que negocian todo el tiempo con el funcionariado de turno, ¿no? No estoy diciendo que es una autonomía absoluta, pero sí una autonomía relativa, en el sentido de que negocian niveles de discrecionalidad, que es lo que también le permite al funcionariado de turno también mantener tranquilo, disciplinado determinado territorio. Eso por un lado. Por otro lado, digo, sí es cierto que la policía, digamos, cuando uno habla de monopolio de la fuerza, siempre está pensando en las policías. Y yo te diría que la policía, antes de tener el monopolio de la fuerza, en todo caso lo que tiene es el monopolio de la identidad. Me parece que la policía, a través del hostigamiento policial, y cuando hablo de hostigamiento policial no estoy pensando solamente en las detenciones, sino también en todo lo que viene con las detenciones, ¿no? El verdugueo, cacheo, requisa, traslado a las comisarías. Me parece que a través de estas prácticas la policía lo que demuestra tener es el monopolio de la identificación, ¿no? Lo que reclama es tener el monopolio de la identidad. Es decir, la policía a través de estas prácticas de hostigamiento lo que hace es construye identidades vulnerables para determinados contingentes poblacionales, ¿no? Es decir, la policía cuando detiene a un pibe por el solo hecho de usar ropa deportiva y andar con gorrita, lo que está haciendo es certificar un estigma que también tiene ese mismo joven en ese mismo barrio. Es decir, el hostigamiento de alguna manera es la expresión de una suerte de consenso difuso que existe entre la vecinocracia y las policías, ¿no? Porque, digo, tanto el policía como el vecino alerta patean tienen la misma partitura, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, no hay olfato policial, sino olfato social, ¿no? Es decir, las palabras filosas que los vecinos van construyendo cotidianamente para nombrar al otro como problema, de alguna manera crea condiciones de posibilidad para que las policías estén en el barrio de esa manera y no de otros, ¿no? Es decir, no hay brutalidad policial sin prejuicio vecinal. Entonces, sí, acabas de mencionar, me parece una palabra clave, que es condición social, y que a través de este sistema, digo, creo yo que no puede haber represión si no hay un consenso social que lo avale. No sé si eso... No, sí, exactamente. Digo, por eso yo igualmente digo, yo no hablaría, digamos, de que, o sea, sin lugar a dudas hay... el macrismo, me parece a mí, de alguna manera en estos últimos meses está dando cuenta de algunas discontinuidades importantes respecto del kirchnerismo, ¿no? Pero gran parte de lo que está sucediendo también hoy en día tiene que ver también con la policía que nos dejó también el kirchnerismo, ¿no? O el ciolismo, concretamente, para hablar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que si aumentó, digo, que el aumento del hostigamiento policial que hoy en día los jóvenes viven en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver no solamente con las bravatas, con esas palabras filosas que los funcionarios usan para mandarse la parte, y de esa manera los policías se sienten apañados y legitimados para hacer lo que les gusta hacer, sino también de alguna manera el hostigamiento es la expresión de las políticas de saturación, ¿no? O sea, si, digamos, esa es la expresión, digamos, digamos, más policías en la calle, la creación de la policía, de la policía local, de alguna manera duplicó la presencia policial en las calles. Sí. Y eso implica, digamos, de que cada vez hay más policías en la calle, buscando a pibes para detener a los jóvenes, ¿no? Es decir,
Más policías en la calle significa eso, más policías haciendo lo que saben hacer. ¿Y qué es lo que saben hacer? ¿Qué es lo que le dijeron que tienen que hacer? Bueno, no van a detener a una persona que tiene 70 años para pedirle documentos. No van a pedirle a una persona adulta que tiene barba, le van a pedir documentos. Le van a, digamos, en este país, en esta provincia, tenés más chance de que te pidan documentos si sos joven morocho, si sos joven morocho y vivís en un barrio pobre, si sos joven morocho y vivís en un barrio pobre y usas ropa deportiva. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. digo, me parece que gran parte de lo que digamos, lo que está sucediendo ahora es un rebote también de lo que venía de lo que venía pasando, digamos, de lo que se implementó años atrás, ¿no? Sí, la violencia institucional se viene, como decís, se viene viviendo desde hace bastante, y esto me interesa, este tema de decir la identidad de la policía y que las personas que, digamos, mucha gente, y lo sabemos porque lo hemos escuchado, que se pide por seguridad, se pide supuestamente por más policías en la calle. ¿De qué nos olvidamos como sociedad? Y me incluyo solamente por el hecho de no poner al otro en un lugar de evidencia. ¿De qué nos estamos olvidando cuando estamos pidiendo más policías en las calles? ¿Qué es lo que trae aparejado ese? ¿Cuál es la problemática de eso? Es decir, podemos paliar una situación supuestamente de seguridad, pero ¿qué hay en ese trasfondo de más policías en la calle? Gendarmería, policías locales, digamos, ¿qué es lo que trae eso? Sí, a mí me parece que lo que trae es mayor inseguridad, ¿no? O sea, me parece que las políticas de saturación policial son un boomerang, claro, ¿no? Son un boomerang. Es decir, la estigmatización social, la sobreestigmatización policial, digamos, es tarde o temprano, vuelve, ¿no? Vuelve sobre la sociedad. Me parece que muchos de los conflictos sociales, de la violencia hoy en día en la Argentina, tiene que ver con los procesos de estigmatización social. ¿Por qué no disminuyeron determinados delitos en Argentina? ¿Por qué determinados delitos hoy en día tienen un plus de violencia? ¿No? Me parece que la respuesta a esta pregunta hay que buscarla en la estigmatización social también. No digo que solamente sean causa de ello, sí, pero me parece que la estigmatización recrea recrea las condiciones para que se sienta cada vez más insegura en la sociedad, porque de alguna manera lleva a que los jóvenes, a determinados grupos juveniles en determinado momento se señalen en ensayo, ¿no? Claro. Que se señalen, a lo que me refiero es que esto de la policía local, en algún momento hemos vivido esa situación de parar por portación de rostro en la calle. Digamos, acá se maneja una situación de lo que es la sospecha, la subjetividad de la situación de la sospecha, ¿no? Mira, hoy nos despertamos con una noticia tremenda, que fue que un padre fue con su hijo, con un hijo de 3 años a comprar pizza, sí, y le robaron, y cuando se estaban después de haberle entregado la billetera o entregarle la plata, uno de los jóvenes saca el chumbo, apunta a tirar un tiro, y le pega, digamos, le pega a su hijo, ¿no? Y sí, le da muerte, y lo hace riéndose también. Entonces me parece que hay una violencia que no es instrumental, es una violencia que lo podemos pensar como innecesaria, pero que es una violencia que pide ser explicada. Ese hecho es el que tenemos que explicar. Claro. Me parece que esa violencia expresiva es la expresión de la estigmatización social, de la expresión de la sobreestigmatización policial. Mirá, había un sociólogo alemán que se llamaba Norbert Elias, que decía: dale a una persona un nombre malo y esa persona tenderá a vivir según ese nombre. Claro. ¿No? Sartre decía lo mismo sobre Jean Genet, que decía: antes era ladrón, bueno, ahora sí era ladrón. Es decir, si vos le decís que a una persona la estigmatizás como bardero, como pibe chorro, como vago, bueno, va a tender a comportarse como vago, como bardero, como pibe chorro. Claro. Entonces me parece que esa persona, cuando muchas veces utiliza la violencia, lo hace para existir, porque la estigmatización, ¿qué es lo que hace? La estigmatización lo que hace es cosificar a una persona. Un sujeto se transforma en un objeto. Bueno, ¿de qué manera esa persona cosificada recobra libertad sino a través de esa violencia expresiva? No la estoy justificando, ¿no? No. Quiero que se entienda esto. No, sí, no estoy diciendo
no lo estoy justificando y tampoco estoy diciendo que no tengamos que pensar entre todos una forma de reproche social. Sí. Digo, estoy tratando de comprenderla, ¿no? Es decir, me parece que los jóvenes, algunos jóvenes, no todos, sino una minoría, a través de la violencia, buscan construir una identidad que le ha sido previamente devaluada y arrebatada a través de estos procesos de etiquetamiento protagonizados por la vecinocracia y por las policías. Sí, es, digamos, un debate muy amplio. Luego discutiremos hasta qué punto, es identidad favorable o no a la sociedad, pero es cierto lo que vos mencionás con todo lo que tiene que ver con diferentes cuestiones que a uno se le va dando, sea por la cuestión social o histórica, y esto tiene que ver también con algo histórico que existe de las clases sociales y lamentablemente las diferencias de oportunidades que hay, como decía hoy, también son cuestiones que hay que tener en cuenta. Esteban, pensaba también que esto se ha tomado desde la política como el point número 1, el sistema de seguridad, de monitoreo, son de todos los bloques políticos, de todas las ideologías, me parece lo más importante y lo que quieren llevar a las campañas. Esto también tiene que ver con algo que la sociedad también requiere, busca o de manera falsa lo quiere. Mira, a mí me parece que desde hace tiempo la seguridad se ha transformado en la vidriera de la política, ¿no? Si el macrismo no puede hacer política, no puede hacer política con el trabajo porque hay más desocupación, si no puede hacer política con la salud, sino porque está implementando ajustes, si no puede hacer política con la educación porque no le paga a los maestros, ¿no? Si no puede hacer política con la vivienda porque no da planes. Entonces, en realidad le quedan muy poco resquicios para hacer política. Uno de ellos es la seguridad. Entonces prometen más policías, más cámara de videovigilancia, más cárceles a cambio de votos, ¿no? Es decir, si vos tenés pocos lugares para presentarse como merecedor de votos, entonces vas a buscar vas a hacer hincapié en el dolor ajeno, en la desgracia ajena, vas a hacer pivot en el dolor de la víctima, vas a manipular el dolor del otro, pero que es, de alguna manera es el punto de apoyo que a vos te permite ir reclutando adhesiones para seguir haciendo tus reformas estructurales, ¿no? Esteban, con respecto a esto que decías vos y que decía el TACA, los sistemas de monitoreo, este nuevo plan, este sistema de seguridad integral que se planteó en Buenos Aires, es un debate, me parece, un poco más global, porque se está viviendo en todo el mundo esta suerte de política medio tecnócrata de plantear, de querer combatir la inseguridad. Esto lo pongo entre comillas porque es totalmente debatible lo que planteamos como inseguridad, ¿no? Porque son problemas coyunturales. La inseguridad con más cámaras. Esto me lleva a otro lugar me hace recordar a 1984, ¿entendés? A un gran hermano que nos vigila y que acá llega este problema de qué es lo sospechoso, de qué nos monitorean, cuáles son las situaciones sospechosas que nos están vigilando, ¿no? ¿A quién están vigilando? Claro. ¿No? Porque también hay que decir lo siguiente, en realidad las cámaras de vigilancia tienden a ponerse en lugares que ya de por sí se encuentran sobresegurados, ¿no? Claro. Es decir, las cámaras de vigilancia, ¿dónde están? Se las ponen en el centro de la ciudad o en las zonas residenciales, que son de alguna manera barrios donde los vecinos contrataron seguridad privada, tienen alarma, ¿no? O pusieron un policía en una garita, o contrataron personal de seguridad privada en los bancos, o pusieron sus propias cámaras, es decir, y que además son los lugares donde más policías de visibilidad existen, y encima ahora pones también más cámaras de vigilancia. En realidad este tipo de políticas me parece que estas tecnologías de videovigilancia que estás mencionando vos, sí, en realidad siguen siendo fulbito para la hinchada, ¿no? Claro. Es decir, de alguna manera son cámaras que no sirven para vigilar, son cámaras que sirven para reclutar adhesiones, para que vos te sientas más seguro, no para disminuir el delito, porque las políticas de prevención del delito son en realidad políticas de prevención del miedo al delito. Una cosa es el delito y otra cosa es el miedo al delito. Es decir, si vos tenés
dos policías en la puerta de tu casa o en la esquina de tu casa y pasa un patrullero cada 5 minutos, bueno, no es que se disminuyó el delito, vos te vas a sentir más seguro. El delito se corrió de barrio, se corrió de lugar, porque difícilmente un pibe va a salir a robar en la carnicería de la esquina cuando sabe que en la otra esquina hay 2 policías. No se va a inmolar, ¿no? Entonces lo corrió de lugar. Me parece que estas políticas de saturación policial, de cámaras de videovigilancia, lo que hacen es ir trasladando el delito callejero, ¿no? Van trasladando el delito callejero, pero pueden ser efectivas en cuanto al miedo al delito, ¿no? O sea, no sirven para bajar el delito, pero sí para que vos te sientas más seguro, para resolver el problema de la sensación, que es un problema en sí mismo, ¿no? Sí. Que es un problema en sí mismo, porque si vos te sentís inseguro, modificar la manera de estar en el barrio, modificar la manera, digamos, de circular por la ciudad, modifican tus horarios, te va constringiendo tu universo de relaciones. Entonces, me parece que los gobiernos tienen que dar una respuesta también frente al miedo al delito. Me parece que el problema es que muchas veces los gobiernos, cuando no saben cómo atajar el problema del delito, esconden el problema debajo de la alfombra, es decir, son exitosos en la respuesta frente al miedo al delito, entonces invitan a creer de que se ha sido igualmente exitoso en cuanto al delito, y en realidad... Justo estaba terminando la idea, y grandes puntos quedarán por fuera de esta discusión. Sí. Era Esteban Rodríguez Alzueta, él es abogado, es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Iba a invitarlos al blog, bueno, de hecho le iba a preguntar, le iba a consultar para que puedan continuar. Tiene muchos, ensayos, bocetos sobre esta hay situación. Grandes, en ese blog hay grandes reflexiones que hace, digamos... se cuestiona, estos mecanismos que se tienen, o políticas, mecanismos que se vienen, como dijo, que son históricas, que se trata de qué es la policía, se trata de, la identidad histórica como planteaba la policía, cuáles son las políticas de control, de castigo, de represión, qué es lo que se quiere cuando se hace eso. Así que este blog es muy completo. ¿Querés decirlo? Lo tenemos enganchado para cerrar la idea de hoy. Sí, está bien. Fue la policía. Sí, se cortó. Bueno, no sé por dónde estaba, pero bueno, lo que quería decir era, me parece eso, ¿no? Que me parece que a partir de la década del 90 se duplicaron los problemas para cualquier gobierno, porque tiene que dar, desde el momento que la inseguridad se agendó como problema público, los gobiernos tienen que dar respuesta no solamente frente al delito, sino también frente al miedo al delito. Y esto, que en principio parece una mayor complejidad para cualquier gestión, en realidad le permite matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, le permite esconder el problema. Cuando los gobiernos no saben cómo encarar el problema del delito, el delito callejero, el delito predatorio, el delito desorganizado, pueden esconderlo debajo de la alfombra. Es decir, pueden esconderlo invitando a creer de que se ha sido exitoso con las políticas de saturación de seguridad, ¿no? Es decir, uno pone más policía en la calle, pone más cámaras de videovigilancia, más patrulleros, entonces la gente se siente más segura y la gente dice, ahora sí, está mejor, podemos salir a la calle, nos sentimos más seguros, pero en realidad lo que pasó es que corriste el delito callejero de barrio, ¿no? Esteban, perdón, nos queda, lamentablemente un poco de tiempo, pero creo que hay algo que está sucediendo también, que son las fuerzas policiales en instituciones educativas, no solo de las universidades, sino en las escuelas. La represión que sucedió en Berisso, policías introduciéndose en escuelas de Banfield, claro, en Jujuy sucedió en la universidad, que tiene autarquía, son también sistemas que lamentablemente se meten allí, y con menores, que son también debates que quizás la sociedad no se da mucho. Sí, a mí me parece que es un problema el tema de la policía, ¿no? En las escuelas. Pero me parece que también que si las policías pueden llegar fácilmente hoy en día a las escuelas, es porque las escuelas se están llamando todo el tiempo a las policías, ¿no? Y te diría más, me parece que el problema es la policía que llevamos adentro, ¿no? El problema son los maestros y los directivos que se ponen la gorra, ¿no? Es decir, me parece que si nosotros decimos que el hostigamiento policial es un problema, porque es un problema el interrogatorio, porque es un problema el verdugueo de los policías, porque es un problema, el cacheo y la requisa, bueno, el interrogatorio, el verdugueo, la requisa y el cacheo son prácticas habituales en las escuelas argentinas.
Entonces nos las pasamos hablando de los conflictos y violencias en las escuelas protagonizadas por los pibes, protagonizados por las pibas, protagonizados por los padres de los pibes y las pibas, pero no hablamos de la violencia que la escuela, no digo el maestro, que la escuela sistemáticamente ejerce sobre esos alumnos, ¿no? Claro. Entonces me parece que es un tema también pendiente, ¿no? Para hablarlo. O sea, me parece que ya te digo, me parece que si la policía puede llegar a la escuela, llega también porque la escuela lo llama todo el tiempo, ¿no? Porque me parece que la escuela se está policializando. Bien. Que los maestros utilizan los métodos policiales para relacionarse con sus alumnos. Esteban, bueno, quedará esto pendiente y muchas de las cuestiones, te agradecemos mucho tu tiempo, ha quedado, bueno, claro, pero hay varias aristas para poder tocar, te agradecemos tu tiempo aquí y nos reencontraremos seguramente más adelante cuando estos temas también vuelvan a interesarnos y a la gente, que también es una buena manera de llegar a esto. Seguro, Ignacio, y saludos a Verónica y al equipo, y cuando quieran seguimos hablando. Un abrazo grande. Hasta luego.